Hemos visto que cuando pasamos un argumento por valor, se hace una copia, que es lo que se le pasa al parámetro de la función. Pero esto tiene un costo en el rendimiento, especialmente en los tipos de clase, lo que podemos evitar utilizando pasar por referencia, especialmente si es const o por dirección. Con el return de las funciones la situación es similar. Si la función devuelve por valor, lo que se devuelve es una copia del valor al llamador. De nuevo, si el tipo devuelto es de clase, puede ser costos. En estos casos podemos preferir devolver por referencia en su lugar. El return por referencia devuelve una referencia vinculada al objeto que se devuelve, lo que evita tener que hacer una copia del valor devuelto. Para devolver por referencia simplemente definimos el valor de retorno de la función para que sea un tipo referencia. Vemos en este ejemplo un programa funcional que demuestra la mecánica del return por referencia, aunque veremos más adelante que tiene algún pero. En este programa la función verNombrePrograma devuelve una referencia const cuando se ejecuta la línea return ese nombre programa, lo que evita tener que hacer una copia. El llamador puede usar esa referencia para acceder al valor de ese nombre programa que se imprime. Pero este modo de retorno por referencia tiene una limitación importante. Debemos asegurarnos que el objeto al que se hace referencia sobreviva a la función que devuelve. De no ser así, la referencia devuelta será una referencia colgante al referenciar un objeto que ha sido destruido, lo que provocará un comportamiento indefinido. En este programa lo solucionamos declarando el string s-nombre programa como static, ya visto en el video tutorial 45, en el que dijimos que esta palabra clave modifica la duración de la variable, que pasa de ser automática al ser local, con lo cual desaparecería al finalizar la función, y la convierte en estática, que dura hasta el final del programa. De este modo, cuando en main imprimamos el resultado de llamar a verNombrePrograma, la referencia devuelta por la función sigue existiendo y se imprimirá. Podemos ver lo que ocurriría en este mismo programa si esta variable string no fuera estática y lo que nos devolviera la función fuera una referencia colgante. Cuando verNombrePrograma es llamada desde main y ejecuta el return, se devuelve una referencia vinculada a la variable local nombre_programa, que al haber eliminado la palabra clave static tiene una duración automática, así que nombre_programa se destruye al final de la función. Esto significa que la referencia devuelta ahora está colgando y la llamada a la función verNombrePrograma da como resultado un comportamiento indefinido. Comportamiento indefinido extraño, como vemos. En Visual Studio el compilador no lanza ningún tipo de advertencia, y aunque algún otro compilador podría hacerlo si intentamos devolver una variable local por referencia, no siempre podrán detectar casos similares más complicados. Así que debemos asegurarnos de no devolver nunca una variable local de duración automática por referencia, porque será siempre una referencia colgante al destruirse la variable al finalizar la ejecución de la función. En estos dos primeros ejemplos hemos declarado const tanto el tipo de retorno como la variable string a devolver. Es lo aconsejable, pero no siempre es posible, y recuerda que no es obligatorio. Lo vemos en este otro programa, en el que el valor de retorno no lo declaramos const, como tampoco la variable, que ahora no es un string, sino que es un int, que desde luego tiene que seguir siendo static por lo que dijimos de la duración, pero no const. Incluso en este caso, como veremos en un momento, no puede ser constante. Y hacemos no const también las variables en las que vamos recogiendo el valor devuelto por cada llamada a la función. Esta función lo que hace es ir aumentando en 1 el valor que contiene la variable s-x, que al ser static ya sabemos que solo se inicializa la primera vez y que su valor persiste mientras lo haga el programa. Por eso cada vez que llamemos a la función su valor aumenta, como podemos ver en la salida.
el programa compila y se ejecuta de modo correcto. Pero este uso de noConst es inseguro y debemos evitarlo siempre que podamos, porque es muy dado a errores, como ya hemos visto en otras ocasiones. Y este es un buen ejemplo, porque debemos determinar cuáles de las variables no necesitan ser modificadas y cuáles sí. El return se determina con cada llamada y no queremos que ese return en concreto cambie, así que podemos hacerlo const. Las variables donde almacenamos el valor devuelto dependerá de lo que queramos hacer con ese valor posteriormente, pero si es una id como aquí, lo lógico es que tampoco queramos que cambie, así que lo podemos hacer también const. Pero respecto a la variable que se inicializa dentro de la función, en la primera versión con un string podíamos aplicarle const sin problema, ya que no cambiaba, fuera llamada las veces que fuera, siempre devolvía el mismo string. Así que en ese código también mejor aplicarle const. Pero ahora que es un valor static int, no podemos aplicarle constante, porque recuerda que su valor va a estar cambiando cada vez que sea llamada la función. Y si le añadimos const, inmediatamente el compilador indicará un error cuando intentamos aumentar el valor de s-x, indicándonos que debe ser un lvalue no const para poder modificarlo. Así que aquí no podemos aplicar const, pero en los otros dos casos sí, y el programa seguirá ejecutándose de modo correcto. Existen muchos ejemplos en los que devolver por referencia tiene importantes ventajas, especialmente si lo que se devuelven son parámetros que a su vez fueron pasados por referencia. Porque si un parámetro se pasa a una función por referencia, es seguro también devolver ese parámetro por referencia. Esto tiene sentido porque para pasar un argumento a una función por referencia, el argumento debe existir en el ámbito o alcance del llamador, con lo que nos aseguramos que cuando se ejecute el return de la función, ese objeto aún debe existir dentro del alcance del llamador. Este sería un ejemplo práctico de esta situación, en el que el llamador pasa dos objetos std_string por referencia const, y cualquiera de estos dos strings que aparezca primero alfabéticamente se devuelve por referencia const también. Si en su lugar hubiéramos usado pasar por valor y devolver por valor, tendríamos que haber hecho hasta 3 copias de std_string, una para cada parámetro y una para el valor devuelto. Al usar pasar por referencia, devolver por referencia, podemos evitar todas esas copias. Pero debemos señalar una condición importante para el uso de devolver por referencia. Si el valor devuelto por referencia va a ser usado inmediatamente, como aquí al imprimirlo, todo está correcto. Pero si el valor que nos pasa el return de la función queremos almacenarlo en una variable, esa variable tiene que ser declarada también por referencia, porque si usamos el valor de retorno para inicializar o asignar a una variable normal, el return será por valor, no por referencia. Funcionará correctamente, pero las ventajas de devolver por referencia se habrán perdido. Así, en este ejemplo, cualquiera de estas declaraciones será correcta, pero aunque la función devuelve en ambos casos por referencia, la primera recibe el valor de retorno por valor y la segunda lo recibe por referencia. En cuanto a la devolución por dirección, funciona de forma casi idéntica a la devolución por referencia, solo que se devuelve un puntero a un objeto en lugar de una referencia a un objeto. La devolución por dirección tiene la misma advertencia principal que la devolución por referencia. El objeto que se devuelve por dirección debe superar el alcance de la función que devuelva esa dirección. De lo contrario, el llamador recibirá un puntero colgante. Una vez más, debe preferirse la devolución por referencia frente a la devolución por dirección, con solo una excepción similar a la que vimos con el condicional en el videotutorial anterior. Por ejemplo, si queremos buscar en una lista de estudiantes, podemos devolver por dirección con la id del estudiante o usar nullptr si no encontramos ninguno que coincida, lo que nos permite muy fácilmente indicar un mensaje personalizado con un condicional.
En el resto de los casos debería preferirse siempre el pasar por referencia respecto a hacerlo por dirección, como aconsejan las mejores prácticas en C++ moderno.